¿Se ve, chicas, pantalla completa bien ahí? Sí, se ve bien. ¿Pasan las diapositivas? Sí. Bueno, este es un tema fundamental para los pediatras, tanto en lo ambulatorio como en la internación. Y con distintas características. En lo ambulatorio, en chicos relativamente sanos desde este punto de vista, y en la internación, con todos los pacientes neurológicos que tenemos. Así que le agradecemos mucho a Maxi que nos brinde su experiencia y su tiempo. ¿Quién quiere tomar agua, café? No, estoy bien, Jorge. Bueno, nada, ahí como decía Juan, es un tema súper frecuente en la consulta, ¿sí? Del pediatra, y después a veces cuando se complica un poquito, nada, por ahí se necesita recurrir a algún especialista, ¿sí? La idea es definir algunas cosas, qué es reflujo, qué es la enfermedad, qué es un tratamiento óptimo. Nada, vamos a ver diferentes definiciones para comprender por qué se produce el reflujo, sí, que el reflujo es fisiológico, es algo normal que se produce, y cuando eso pasa a ser algo patológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Para el diagnóstico hay consensos, ¿leyeron algo de eso? Están los consensos, los más conocidos son del 2018, que es Graham, ¿sí? El europeo, el norteamericano, que lo hicieron juntos, en 2018, es lo más nuevo que hay. Son sugerencias, ¿sí? Después la clínica es mandatoria en todo, ¿sí? Y nada, vamos a ver, tiene un algoritmo que está muy bueno, pues vamos a terminar la clase con eso. Para el diagnóstico, hace falta hacer estudios específicos, no siempre, ¿sí? Con la clínica y con algunas cositas, y en qué situaciones hace falta pedir algún estudio específico. ¿Cómo hacemos tratamiento? ¿Qué diferencia hay entre algunos tratamientos? Y nada, y vamos a ver el último, el algoritmo este que le digo, de este consenso, que integra bastante bien todo. Cualquier pregunta que tengan en el medio, nada, vamos charlando algo así, si tienen algún pacientito que hayan visto, o lo que sea. Definiciones. Primero, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Es el paso retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, que puede tener regurgitación o no, ¿sí? Y puede tener vómito. Por lo general, el vómito no es proyectivo, ¿sí? Esto es súper importante, vamos a ver algunas banderas rojas, pero diferenciarlo bien del vómito, ¿sí? Que no es lo mismo que el reflujo. Esto por lo general aparece a los 6 meses, ¿sí? Se autolimita al año, año y medio, ¿sí? Ahí se presenta más frecuentemente, que es simplemente por inmadurez, ¿sí? Anatómica, de todas las barreras protectoras que tenemos. Y bueno, nada, cuando se va de esos momentos, sí, aparece antes de los 6 meses, o no desaparece posterior al año y medio, por ahí es cuando por ahí tenemos que preocuparnos de algo. Cuando hablamos de enfermedad, es cuando produce síntomas. Ahora vamos a ver para el diagnóstico que es importante diferenciar la forma de presentación en lactantes, que va a ser la causa más frecuente de consulta que van a tener, y después en los niños mayores, ¿sí? Que los dividen en mayores de 1 año, yo los dividía más de 2 años, ¿sí? Que cuando los síntomas por ahí son más clásicos, ¿sí? Y nada, por ahí podemos implementar algún tratamiento de forma empírica. Cuando se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando produce síntomas que afectan el funcionamiento diario o complicaciones, que en lactantes lo más frecuente va a ser la impactación en el peso y en la talla, ¿sí? La pediatría, eso es mandatorio, percentilar a todos los pacientes y ver si hay impactación en algo de eso, ¿sí? Que nos lleven a sospechar algo. Refractaria, cuando una enfermedad por reflujo gastroesofágico es refractaria, es cuando no responde al tratamiento óptimo, ¿sí? Y cuando es el tratamiento óptimo o la terapia óptima es cuando se aplicó un tratamiento no farmacológico, en dosis adecuadas, con una administración adecuada, ¿sí? Por un tiempo adecuado, ¿sí? Hay que ver todo eso. Muchas veces, por la falta de una buena implementación o indicación del tratamiento, es que se sospecha de una enfermedad por reflujo refractario y por ahí hubo alguna falla en estas cositas, ¿sí? Por eso hay que tenerlo bien presente.
Bueno, cuando el reflujo se produce en una cantidad suficiente, o sea, del paso del estómago al esófago, para superar la capacidad o las barreras defensivas que tenemos, que ahora vamos a ver cuáles son en la fisiología, y produce lesión de la mucosa esofágica, ¿sí? O en niños más chiquititos puede llegar a niveles más proximales y producir ahogos, ¿sí? Nada, ahí cuando se producen ese tipo de sintomatología es cuando sospechamos esta enfermedad. La fisiopatología, ¿sí? Nosotros tenemos la barrera antirreflujo, principalmente lo que es la crura diafragmática, el esfínter esofágico inferior, ¿sí? El ángulo de Ist, ¿sí? Eh, el ángulo de Ist es la curvatura, ¿sí? Que hace con el estómago con el diafragma, ¿sí? El ligamento esofágico, ¿sí? Y el segmento intraabdominal que tenemos con el esófago, ¿sí? Eso es toda la anatomía normal y es la barrera anatómica principal que tenemos que impide que el reflujo sea excesivo. Cuando algo de esto se produce, esta falla, bueno, ahí el reflujo gastroesofágico aumenta. ¿Cuándo puede aumentarse? Sí, cuando hay apnea de hiato, ¿sí? O simplemente en los lactantes más pequeños, que por inmadurez anatómica todavía esto no está desarrollado del todo, ¿sí? Nosotros tenemos las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Eso es normal, ¿sí? Se producen todo el tiempo. No están asociadas a la deglución, ¿sí? Cuando se produce la deglución, el esfínter esofágico inferior se relaja también, pero después tenemos las relajaciones transitorias, que estas, bueno, no están relacionadas con la deglución, son reflejos vagales que se desencadenan por la distensión gástrica, ¿sí? Permiten vaciar el estómago, ¿sí? Permiten que se produzcan los eructos gástricos, que son normales, y nada, y en la mayoría de estos pacientes, de los pacientes con enfermedad por reflujo, no es que exista un esfínter esofágico inferior hipotónico, sino que lo que se produce es aumento de estas relajaciones transitorias, ¿sí? Que nada, pueden verse afectadas por un montón de cosas que, bueno, vamos a ir viendo. La carga del reflujo. La carga del reflujo es el número de episodios, la duración del episodio, el volumen del material que se refluyó, ¿sí? ¿Qué tipo de material? Si es líquido, sólido, gaseoso, qué altura alcanza en el esófago, ¿sí? Nada, para poder clasificar la carga del reflujo, ahí sí hay que hacer estudios que no siempre son necesarios, ¿sí? Pero bueno, nada, cuando aumenta la carga del reflujo, es cuando empieza a haber la sintomatología, ¿sí? Que eso vence, por ejemplo, la alcalinicidad de la saliva, ¿sí? Entonces, al aumentar la carga, la saliva no puede neutralizar eso, y bueno, y ahí se ve afectada la mucosa del esófago. Factores que favorecen el reflujo, la distensión gástrica, que favorecen la distensión, las relajaciones transitorias del esfínter, ¿sí? El vaciamiento lento del estómago, ¿sí? Puede ser infeccioso, puede ser algo constitucional, ¿sí? No se estudia de forma, no está como consensuado estudiarlo en todos los reflujos, ¿sí? Pero bueno, nada, cuando hay una enfermedad por reflujo gastroesofágico resistente al tratamiento óptimo, ¿sí? Ahí podemos pensar en estudiar hacer un vaciamiento gástrico. Eso hace que se produzca un mayor volumen residual, mayor presión intragástrica y más episodios de reflujo. El aumento de la presión intraabdominal por obesidad, tos, esfuerzo, estreñimiento, ¿sí? La ropa ajustada, y bueno, y causas anatómicas como la hernia hiatal. Alteraciones del aclaramiento esofágico. El esófago por medio de la peristalsis, por
el medio de la gravedad y por la saliva, ¿sí? Se produce eso que se llama aclaramiento, ¿sí? Y va limpiando el esófago, ¿sí? Si no se produce alguna de estas tres cosas, ¿sí? O está alterada alguna de estas tres cosas, puede favorecer que haya lesión de la mucosa esofágica, ¿sí? Porque patologías, alteraciones de la peristalsis, ¿qué se les ocurre? ¿Sí? Primer patología a la cabeza. Se le venga. De adultos, una patología de adultos frecuente. Acalasias, ¿sí? Enfermedades eosinofílicas, ¿sí? Son patologías que en pediatría se dan, ¿sí? Enfermedades eosinofílicas, por ejemplo. Y las enfermedades eosinofílicas que producen alteración de la peristalsis del esófago van muy de la mano también con patologías que se dan en nenes más chiquititos, que vamos a ver ahora cuando hacemos el diagnóstico, que es la alergia a la proteína de leche de vaca. Que no sé si ya tuvieron esa clase. Hay una relación con los eosinófilos, ¿sí? Sí, y es una de las primeras causas a descartar ante la sospecha de un reflujo gastroesofágico, una enfermedad por... ¿no? Bueno, la alteración del aclaramiento gástrico, si existe gastroparesia, ¿sí? Alimentación abundante, retraso del vaciamiento. Acá, en alteración del aclaramiento gástrico, vamos a ver que para el diagnóstico la anamnesis, la forma de alimentación, ¿sí? Tanto en lactantes como en niños mayores, es mandatorio y nada, vamos a, a darnos cuenta de que es una de las principales causas del reflujo, ¿no? La defensa de la mucosa esofágica, ¿sí? La protección por bicarbonato salival, moco, ¿sí? Adecuada perfusión, la reparación epitelial rápida. Todo esto lo puse porque son alteraciones que se van a dar en este tipo de enfermedades inflamatorias como enfermedades sinofílicas, ¿sí? Que son enfermedades eosinofílicas primarias. Y bueno, nada, después se produce la lesión esofágica, que depende de la exposición, de la pepsina, sales biliares, enzimas, ¿sí? Y es el último paso de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, ¿sí? Se corrobora en lactantes menores de 1 año, que va a ser la consulta más frecuente, pocas veces, ¿sí? Porque no se hacen estudios invasivos, pero bueno, nada, en pacientes mayores de 2 años, que el seguimiento es más parecido en adultos, es cuando se corrobora y se hace un seguimiento más estandarizado para que en un futuro no malignicen las lesiones en esófago. Bueno, el diagnóstico. Primero, lo más importante para mí es diferenciar el reflujo en que estamos viéndolo, ¿sí? Si lo estamos viendo en lactantes, si lo estamos viendo en niños mayores, ¿sí? En lactantes, regurgitaciones, vómitos, ¿sí? Los síntomas son muchísimo más inespecíficos, ¿sí? No nos va a referir nada, va a estar todo referido por la madre. Pueden verse confundidos por los trastornos del eje intestino-cerebro, lo que se llamaban antes trastornos funcionales, ¿sí? Que son los cólicos del lactante, la disquesia, ¿sí? Entonces, bueno, no, por ahí se nos confunden un poquito más las cosas. La alimentación es 100% líquida, ¿sí? Y bueno, nada, al ser líquida, la producción del reflujo es mucho más fácil de que se produzca y por la inmadurez anatómica. Bueno, esto, el reflujo en los lactantitos por la alimentación, ¿sí? Por lo general no son tan ácidos los episodios de reflujo, ¿sí? Son débilmente ácidos o no ácidos, y eso está bueno porque sabemos que no lesionan con tanta facilidad la mucosa esofágica. En cambio, en niños mayores es todo lo más frecuente, lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos reflujo, ¿sí? Pirosis, ¿sí? Regurgitación, dolor epigástrico, retroesternal, ¿sí? Acidez en fauces, gusto amargo,
la sensación de náuseas matutinas, ganas de vomitar, ¿sí? Nada. Y ahí ya podemos aclarar mucho más la clínica y podemos actuar más empíricamente. Después vamos a ver en el algoritmo que cómo divide bien el tratamiento en niños más chiquititos y en niños más grandes. Para el diagnóstico, la evaluación inicial, la edad, ¿sí? Lo que hablamos recién, para dividir esto. La alimentación, ¿sí? En niños más pequeños, en lactantes, que es más lo que nos vamos a apuntar, ver si se está alimentando en lactancia materna exclusiva, si está con lactancia mixta o si está con alimentación complementaria, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas tiene? Si son solo reflujo, ¿sí? Regurgitación, la comisura, ¿sí? Si son vómitos proyectivos, ¿sí? Si tiene alguna otra asociación sintomática, ¿sí? Distensión abdominal, diarrea, ¿sí? Entonces, vamos aclarando el cuadro, ¿sí? Para pensar en un reflujo gastroesofágico fisiológico normal, que es a lo que se llamaba habitualmente el vomitador feliz, tenemos que tener un paciente que solo tenga ese síntoma, ¿sí? Cardinal, que los padres vengan, consulten solo por este reflujo o vómitos, y que no tenga sintomatología, ¿sí? Ya cuando se empiezan a asociar más síntomas, nada, podemos hablar por reflujo o ampliar, ampliar diagnósticos y signos de alarma. ¿Sí? Principalmente, tanto en lactantes, que no es lo más frecuente, pero en niños mayores, hay que hacer una diferencia bien marcada entre el reflujo gastroesofágico y los vómitos, ¿sí? Ya la anatomía ya está desarrollada en niños mayores de 2 años, y ya cuando aparecen vómitos, y no solamente la indicación de la sintomatología del reflujo, siempre hay que descartar causas de vómito de origen central, ¿sí? Es mandatorio, lo tienen que tener grabado para descartar eso en primera instancia. Tienen uno que se inició así. Bueno, nada, no es lo más frecuente, pero nada, yo 2 he diagnosticado, ¿sí? Nada, viene con sintomatología bastante más específica, de cefalea, por ahí más prolongado, ¿sí? Nada, algún otro tipo de malestar, y no tanto la clásico de pirosis, epigastralgia, distensión, ¿sí? Y en los pacientes menores de 2 años, esto también cambia según la edad, ¿sí? En menores de 2 años, ¿sí? Los reflujos fisiológicos son muy frecuentes, ¿sí? Por lo general, en la gran mayoría, estos son normales, ¿sí? La regurgitación en menores de 12 meses, la regurgitación aislada suele ser fisiológica. No, espera, esto se lo dije mal. En mayores de 2 años, la probabilidad de que sea patológica es mayor. En menores de 2 años, por lo general, es más frecuente que sean normales. Y en menores de 12 meses, ¿sí? Siempre y cuando esté creciendo bien, ¿sí? El desarrollo neurológico, las pautas madurativas estén siendo normales, acordes, por lo general es un reflujo gastroesofágico fisiológico normal, y nuestra tarea es tranquilizar a los padres, ¿sí? Y señales que invitan a revisar, ¿sí? A ver si está pasando algo extraño, es que se inicien de forma muy precoz, ¿sí? Que se inicien después de los 6 meses de vida, ¿sí? Y que persistan más del año y medio, ¿sí? Al año todavía pueden tener alguna sintomatología, pero resuelven un gran porcentaje, pero ya más de un año y medio, ¿sí? Tendrían que estar resolvidos. Y bueno, y en los mayores de 2 años es lo que decíamos: pirosis, regurgitación ácida, dolor epigástrico. Por lo general ya todo eso nos indica ya enfermedad porque impacta en la calidad de vida. La alimentación en los lactantes, cuando es lactancia materna exclusiva, ver el volumen, por ahí no es posible. Ver la frecuencia, sí, hoy es a demanda
exclusiva, ¿sí? Antes por ahí se pautaba más la alimentación, pero ahora se pueden utilizar posicionamientos, formas de lactancia que produzcan, que impidan un poco la producción del reflujo. Cuando se están alimentando con biberones, ahí sí podemos evaluar de que no haya una sobrealimentación, ¿sí? Y nada, y corregirlas antes de poner tratamientos más específicos o algún estudio. Nada, si se produce algún síntoma asociado, sí, tos, arcadas, sí, nada, ahí ver, ya sospechar más en un trastorno de glutorio, más que en un reflujo gastroesofágico. Y bueno, nada, acá estos pacientes van a entrar más como un BRUE y ahí ya van a ser los reflujos, estas enfermedades que los estudiamos con estudios específicos, lo vamos a ver más adelante. Caracterizarlo, ¿sí? Contenido, cantidad, la frecuencia, si están relacionados con la alimentación, si son inmediatos a la alimentación o son más tardíos, ¿sí? Y nada, importantísimo si están asociados con alguno de estos síntomas. Las manifestaciones clínicas, signos y síntomas, para tener en cuenta, lactantes y chicos más adultos, erosiones del esmalte dental, ¿sí? Anemia, signos gastrointestinales como esofagitis, estenosis esofágica, hematemesis y esófago de Barrett, esos son signos, cosas objetivables, ¿sí? Y signos de la vía aérea, apneas, neumonías recurrentes, otitis media recurrentes y sibilancias. Todos los síntomas respiratorios superiores, como otitis, ¿sí? Carraspeo, laringomalacia, que empeore estridores, son orientativos de una enfermedad por reflujo gastroesofágico que haya que estudiar. Y síntomas que que ya sean más subjetivos, que nos refieran al paciente, molestia, irritabilidad, ¿sí? Eso es lo que vienen los padres indicando. Falla de Medro, ¿sí? Eso siempre, como decíamos hoy, todo paciente pediátrico se percentila y ante una alteración de eso es lo que nos va a llevar a sospechar de que algo dejó de ser funcional y es más patológico. La postura del cuello distónico, el síndrome de Sandifer, es muy difícil de encontrar y verlo, ¿sí? Pero muchas veces los padres refieren a algo similar, como arqueamiento, como un pseudopistótono, ¿sí? Nada, no es tan espástico, es mucho más leve, pero bueno, nada, ante el reflujo proximal producen ese arqueamiento, esa hiperextensión del cuello. Síntomas gastrointestinales, regurgitaciones recurrentes, que puede tener vómitos o no, acidez, que es lo que van a producir, referir los nenes más grandes, dolor de pecho, dolor epigástrico, disfagia, ¿sí? Odinofagia, estridor, tos y ronquera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Pregunta? Y signos de alarma, ¿sí? Acá cuando ya no tenemos que sospechar en un reflujo, ¿sí? Y nada, y descartar otra cosa en primer término. Vómito, bilioso, obstrucción intestinal, ¿sí? Una hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, ¿sí? Sospechar cualquier otra cosa antes que reflujo. ¿Puede ser el reflujo el que produzca una hematemesis? Sí. Puede producir un reflujo de larga evolución que provoca la lesión del esófago, pero bueno, va a ser estudiado posterior a ser diagnosticado bien el origen del sangrado y pues, resuelto eso. Que haya iniciado después de los 6 meses de vida, la falla de Medro, ¿sí? Diarrea, un síntoma gastrointestinal también asociado, ¿sí? Pero ya podemos sospechar alguna otra patología que no sea exclusivamente reflujo gastroesofágico patológico, estreñimiento, fiebre, ¿sí? Letargia, hepatoesplenomegalia, fontanera abombada, ¿sí? Hipertensión intracraniana, macro, microcefalia, sistema nervioso central, convulsiones, abdomen distendido y, bueno, enfermedades genéticas, ¿sí? Múltiples. Ahí como ejemplo, porque por ahí está más asociada a tener un reflujo gastroesofágico más marcado, enfermedad celíaca de aparición más precoz y que pueda producir un reflujo gastroesofágico patológico. Bien, hasta ahí.
en el diagnóstico, ¿sí? Ahora vamos a ver que para llegar al diagnóstico, por ahí lo que hacemos mayoritariamente es implementar un tratamiento de forma empírica por un tiempo, dependiendo de la edad va a ser el tipo de tratamiento, y después de eso vamos a hacer una supresión del tratamiento y ver si respondió o no. Diagnósticos diferenciales, ¿sí? Un poquito estuvimos, obstrucción, estenosis pilórica, ¿sí? O la hipertrofia de píloro, ¿sí? Malrotación, vólvulo, enterosuscepción, cuerpo extraño, ¿sí? Eh, Todo eso va a llevar más a vómitos, ¿sí? No tanto reflujo, ¿sí? Muchas veces se habla de reflujo y de vómito como sinónimo, y por ahí lo leen también así, pero la verdad es que cuando empezás a hacer una buena anamnesis, es diferente, bastante diferente un reflujo cuando están con vómitos. Algo inflamatorio, como esofagititis eosinofílicas, APLB, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Crohn puede afectar de la boca al ano, así que nada, puede estar afectado también el esófago. Neurológico, metabólico, infeccioso, ¿sí? Hipertensión endocraniana, errores metabólicos, sepsis, meningitis, infección urinaria como pediatras también, lo tenemos que dicho al principio, es mandatorio descartarlo, ¿sí? En un paciente que tenemos un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y que no aumenta de peso, ¿sí? O cuadros respiratorios. Después tenemos funcional o conductual, ¿sí? Ahora se habla más de trastornos del eje intestino-cerebro, que son estos trastornos que están en los criterios de Roma. ¿Los han leído alguna vez o los han escuchado? Bueno, ahora están los criterios de Roma 5 y tenemos muchas cosas que se confunden y son bastante frecuentes, ¿sí? Rumiación, vómitos cíclicos, bueno, y los vómitos autoinducidos, como los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Saben lo que es rumiación? ¿Qué cosa? Está el pensamiento, por el caso de Claro, también, está la rumiación mental, ¿no? Pero bueno, acá en cuanto a esto. Tal cual, hacen eso, sí. Tal cual. Es ese diagnóstico diferencial inmediato de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, está subdiagnosticada, ¿sí? Y nada, es bastante frecuente, ¿sí? ¿Se entendió? Los pacientes son... producen una... se produce de forma inconsciente, pero es voluntario, ¿sí? Y lo que se hace es un aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Que por diferentes, por estudios como la manometría, se evidencia un aumento mayor de 30 milímetros de mercurio de la presión abdominal, y cuando es menor es reflujo, un reflujo común, y se produce un aumento de la presión intraabdominal y la regurgitación, ¿sí? De la comida previamente ingerida, ¿sí? Pero no es ácida, no erosiona el esófago, llega hasta niveles proximales, son remasticados y redeglutidos, ¿sí? Algunos pacientes refieren que lo escupen, ¿sí? Pero no les produce asco, ¿sí? No tiene gusto ácido, es el sabor a un alimento ya masticado, ¿sí? Los niños más chiquititos, estos ya eran adultos también, ¿sí? Lo naturalizan mucho y cuando lo diagnosticás te lo explican como algo que piensan que les pasa a todo el mundo, que es así, que es normal. Y vos decís que es voluntario, pero inconsciente es como un tic, de alguna manera. Es como un tic, sí. Por eso ahora se habla más de trastornos del eje intestino-cerebro, ¿sí? No está dentro del DSM-I, ¿sí? Que son de los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Pero está dentro de los trastornos funcionales. Y nada, así como dato de color, se pueden aplicar un montón de tratamientos, pero el tratamiento que más funciona es la respiración abdominal, diafragmática, ¿sí? ¿Alguna pregunta de eso? Igual da para hablar un montón de trastornos funcionales, pero... Y después los vómitos cíclicos, ¿escucharon hablar de vómitos cíclicos? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Han visto pacientes de eso?
¿no? Digamos que hay instalados, bien. Qué bien, bueno. Son como, son vómitos que son estereotipados, ¿sí? Se dan en un rango de tiempo que siempre es similar, los padres lo esperan. Se inician el episodio de vómitos, por lo general es sin aura previa, o sí, pueden estar diciendo, me va a pasar algo, y empiezan con los ciclos, y nada, después de un minuto para otro ceden, y la, lo principal todos los trastornos, a este tipo de trastornos de vómitos cíclicos es descartar metabolopatías. ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo indicar estudios específicos para este tipo de patologías? ¿Sí? La endoscopía para una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? ¿Le indicarían para hacer diagnóstico en un niño de 6 años que viene con una historia de 6 meses de esto? ¿Se les ocurriría pedirlo como diagnóstico o...? Siempre decimos que consideraría clínica, digamos, si estaba asociado a otra, mira para ver a otro Tal cual, sí. A ver si solo viene con sintomatología clásica, típica, de reflujo gastroesofágico, y viene virgen de tratamiento, con un tratamiento que no, sin implementar, no es necesario, ¿sí? Por ahí muchas veces, muchas de las cosas se traspolan de adultos, los de adultos, si vienen con episodios de reflujo de años de evolución, por ahí sí, hacen una endoscopía de entrada para ver que no haya un Barrett o hacer screening de cáncer. Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Siempre implementar el tratamiento empírico y ante una enfermedad por reflujo refractaria al tratamiento óptimo, ahí sí, o cuando está asociado a otra sintomatología y nada, queremos descartar, como nada, la esofagitis erosiva, sí, que haya tenido hematemesis o que no responda al tratamiento habitual, la estenosis, la esofagitis eosinofílica, ¿no? Para una clase entera, los trastornos eosinofílicos, pero tienen el diagnóstico más frecuente que se hace de esofagitis eosinofílica es por la dismotilidad, la impactación alimentaria, ¿sí? Y otras enfermedades de la mucosa. Puede haber un montón, úlceras pépticas, mucosa ectópica, alteraciones de la peristalsis por escalacia, ¿sí? Causas infecciosas, ¿sí? Bueno, y bueno, nada, se usa principalmente para diagnóstico macroscópico, sí, pero principalmente es para la toma de biopsias y descartar causas secundarias de reflujo gastroesofágico. Y después este otro estudio que por ahí, acá que están a muchos pacientitos con BRUE, o si rotan por terapia para los pacientes que se le van a hacer gastrotomías previas, se hace este estudio que se llama pH impedanciometría, que saben más o menos de qué trata este estudio. Una zona que censa el pH y las veces que tiene reflujo durante 24 horas y tienen que ir registrando. Antes, hace bastantes años atrás, ¿sí? Existía solo la pH-metría, ¿sí? Que hacía básicamente eso, censaba simplemente la acidez del reflujo, ¿sí? Y la cantidad de episodios de reflujo. Ahora se hace pH impedanciometría, que lo que mide es la impedancio que se produce en el esófago, y eso nos permite ver qué tipo de reflujo que tenemos, no solo la acidez, sino la calidad, ¿sí? Las características del reflujo, si es líquido, si es sólido, si es gaseoso. Ahí hacemos un diagnóstico de otros trastornos funcionales que hablábamos hoy, que es los eructos supragástricos. Hoy hablamos de que el eructo, lo más frecuente, o sea, lo normal es local gástrico, los eructos que son supragástricos, se diagnostica con la pH impedancio, y lo que muestra principalmente también es los alcances que tiene
el reflujo, ¿sí? Que nadie te pregunta, pero no saben qué es la impedancia. La impedancia, Algunos lo sabrán. sí, la impedancia es como la presión que se produce en el esófago, ¿sí? Por diferentes componentes, ¿sí? Para que se entienda. Y desde esa forma caracteriza a los líquidos, a los sólidos y al aire, ¿sí? Evalúa los cambios en personas de alta presión. Claro, sí. Nada, lo importante de este estudio, es que lo que marca también es el alcance y el tiempo de aclaramiento que tiene el esófago. Entonces, si tenemos, y bueno, y dependiendo de la edad, tenemos parámetros que se van estandarizando. No están todos estandarizados, hay muchos que se están estudiando, pero los alcances más proximales, ¿sí? Con una permanencia de latencia muy alargada para la edad, son los que pueden asociarse más a estos pacientitos con Brühe, ¿sí? O nada, a pacientes con enfermedad por reflujo, que no tengan ese tipo de diagnóstico. Entonces, te caracteriza el tipo de reflujo, el aclaramiento esofágico, ¿sí? La permanencia, la cantidad de tiempo que permanece en los diferentes niveles, y la acidez. Y dependiendo de eso, nos permite hacer una terapia dirigida, ¿sí? Si necesitamos algún prokinético, si necesitamos algún antiácido, ¿sí? Y en los pacientes que por ahí ustedes tienen internados en terapia, que necesitan alguna gastrostomía, que eso igualmente es para discutir un montón, pero bueno, influiría en la toma de decisiones para hacer un tratamiento quirúrgico del reflujo. ¿Sí? Bueno. Otros trastornos gastrointestinales que simularían esto, es más o menos lo que estuvimos hablando, ¿sí? La calasa, la gastroparesia, ¿sí? Gastroenteritis, úlcera péptica, la úlcera del esófago, ¿sí? La esofagitis eosinofílicas, alergias alimentarias, enfermedad inflamatoria, pancreatitis, ¿sí? Causas quirúrgicas. Después, bueno, nada, otros que no sean tan orgánicos, ¿sí? Descuido de uso infantil, movimientos autoinducidos, movimientos cíclicos, rumiación, anillos vasculares, ¿sí? Que haya alguna alteración anatómica, ¿sí? Y que provoca compresión extrínseca, ¿sí? El primero es el síndrome de Munchausen, ¿sí? Maltrato también, que es la falsificación de síntomas por parte del cuidador. Y el tratamiento, ¿qué se les ocurre de tratamiento para un lactante, para el reflujo? ¿Cómo iniciarían un tratamiento de paciente con 6 meses, 5 meses, que está con alimentación mixta? Tener medidas higiénicas y dietéticas, aumentando los alimentos sean más espesos. Tal cual, antes de los 6 meses todavía no podemos manejarlo con alimentación complementaria, pero sí, lo que habíamos, lo postural, sí, y la frecuencia, sí, la cantidad si la podemos manejar, si no es por lactancia materna, por ahí lo trabajan más los fonodiólogos, pero por ahí se le puede indicar a la madre la interrupción de la lactancia, y que sea más intermitente, ¿sí? Nunca sacamos el pecho, ¿sí? Pero sí que lo manejen de forma más intermitente cuando tienen mucha producción, o que se produzca una extracción previa, y cuando estamos con alguna fórmula extra, ahí sí, podemos manejar más los volúmenes, espaciarlos, cambiar el tipo de leche que estamos usando. Ahí estamos con los tratamientos no farmacológicos, farmacológico y quirúrgico. Entonces, bueno, evitar la sobrealimentación, como decíamos, y si persiste, una vez habiendo descartado todas las banderas rojas que hablamos, ¿sí?
y habiendo manejado todas las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Ahí ya pasamos al primer escalón, en los lactantes, ¿sí? En los menores de 1 año. Acá lo primero que tenemos que hacer es descartar la alergia a la proteína de leche de vaca. Que se hace una dieta de exclusión durante 4 semanas, de 2 a 4 semanas, ¿sí? El gol estándar es hacer 4 semanas y un posterior enfrentamiento. Y si respondió a la dieta de exclusión, nada, hacemos el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico por alergia a la proteína de leche de vaca. Si no responde a la alergia, continuamos estudiándolo, ¿sí? ¿Preguntas de eso? ¿No? Ok. Después, en pacientes más grandes, ¿sí? O en pacientes más grandes podemos iniciar, aparte de todo lo higiénico-dietético, inclinarnos ya al tratamiento medicamentoso, ¿sí? Mayores de 1 año, alergias alimentarias existen, pero no alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? No tiene que estar en su cabeza pensar en eso. Estamos agendados para más adelante. Y nada, ya podemos hacer tratamientos empíricos con el tratamiento farmacológico, inhibidores de la bomba, antagonistas H2, prokinéticos y antiácidos de conducta. Me parecía importante hablar un poquitito de cómo, no hace falta que recorramos todo esto, pero la diferencia que hay entre la famotidina era, no sé si los chicos lo alcanzan a conocer, es la ranitidina, ¿sí? Que igualmente se sigue usando endovenoso, pero bueno, se dejó de usar vía oral. Ahora está la famotidina, que son antagonistas H2, ¿sí? Y la diferencia que tienen con los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? La diferencia es que los antagonistas de H2 son eso, inhiben la estimulación de la bomba de protones por medio del bloqueo H2, pero la bomba de protones se estimula también por secretina, gastrina, ¿sí? El beneficio o lo a favor que tiene la famotidina es que actúa de forma inmediata, ¿sí? O sea, lo administramos y bloquea automáticamente los receptores y ese estímulo ya disminuye. Entonces, por ahí se puede usar para forma más transitoria. No, yo sé que está algo, no me colanza, pero yo hace rato que estoy trabajando, estamos hablando con la gente, con el director del hospital de niños, estamos hablando con la cátedra de farmacología, a través de lo que se llama la evaluación de las tecnologías sanitarias, es decir, que para indicar un medicamento tiene que haber un verdadero estudio de seguridad, de eficacia, de eficiencia, de costo-beneficio, ¿sí? En relación, no en esta patología, pero en el uso generalizado del omeprazol. ¿Sí? Lo que uno encuentra en literatura, estamos hablando de la prevención de la úlcera. ¿Sí? No el tratamiento, la prevención en el paciente internado. La única evidencia que hay, tanto en adultos como en pediatría, es su uso en pacientes ventilados. Después no hay ninguna evidencia. Pero bueno, la medicina está atravesada por modas. Y en algún momento usar una cosa como la ranitidina es como de antiguo, de desactualizado. ¿El de qué? Usar ranitidina, usar ranitidina, sí. Entra en una categoría como quien le indica es alguien que no sabe, o no se actualizó, o es de otra época, y se impone otra medicación y tiene un costo para el sistema impresionante, sobre todo en endovenoso. Oral no tanto. Lo que sí, está bien. Estoy hablando siempre de la sí. profilaxis, para la profilaxis. No del tratamiento de la ulceración. Bueno, antes se internaba un paciente con bronquiolitis y se ponía omeprazol. No, también. Hoy también. Por eso estamos trabajando en ese tema. Bueno, sí, no, eso no está. Ya, la prevención por estrés, sí, por ahí se hace en algunos casos, pero no. La evidencia de los ventilados, adulto y pediátrico. Bueno, nada, se puede usar ranitidina, ¿sí? Endovenoso, famotidina bioral. Lo que tiene esto es que no se puede usar por tiempo muy prolongado, ¿sí? Produce taquifilaxia y la eficacia disminuye mucho.
pero como el inicio de acción es más rápido, lo podemos utilizar en un inicio para aplacar un poquito más los síntomas. Y después los IBP, los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Bloquean de forma, son prefármacos, ¿sí? Profármacos, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que se activan una vez ingeridos, tienen la indicación de tomarlos en ayuno, ¿sí? Porque son ácidos sensibles, entonces tienen que atravesar todo el estómago, llegar al intestino, absorberse, ¿sí? Y una vez que se absorben y alcanzan un nivel a nivel sanguíneo, ¿sí? Que dependiendo de la medicación, el omeprazol es el más antiguo, ¿sí? Ahora hay un montón más, nada, alcanzan un nivel sanguíneo a los 30 minutos aproximadamente. Ahí es cuando se le pide al paciente que coma, ¿sí? Y de esa forma se produce acidez. Con la acidez se activa el medicamento, ¿sí? Este IBP. Al activarse se une de forma irreversible, ¿sí? A la bomba de protones y ya ahí o sea, no puede estimularse por ninguna vía la bomba de protones. ¿Qué sucede con esto? ¿Sí? Es que al inhibirse las bombas, ¿sí? El tratamiento se hace mínimo por 4 semanas, ¿sí? Es como tratamiento empírico, ¿sí? Después se hace un descenso paulatino, ¿sí? En el tiempo. ¿Y por qué un descenso paulatino? Porque ya en 4 semanas se produce una hiperplasia de células parietales, en las que tienen más bomba de protones, que siguen estando inhibidas, pero nada, si retiramos la medicación de forma abrupta, puede producir un efecto rebote. Entonces, nada, se hace un descenso más paulatino. Se puede utilizar ahí famotidina también para retirar el omeprazol y evitar que reaparezcan los síntomas. Y después tenemos prokinéticos, ¿sí? Que por ahí los han visto usar en los PROVE, ¿sí? O nada, bueno, los más pequeñitos que les da la pH impedanciometría patológica. Hay un montón, ¿sí? Acá que se usen en el país y que estén indicados en pediatría, usábamos la cinetaprida, ahora ya no se produce más en el país, o nada, por efectos adversos, que no son frecuentes, pero bueno, se retiró. Ahora tenemos para utilizar la domperidona, y en otros países lo que se usa ahora como primera línea es la eritromicina, ¿sí? Pero bueno, como es un antibiótico y produce resistencia antibiótica y eso también se discute un poquitito. ¿Qué producen los prokinéticos? Los prokinéticos van a beneficiar en el aclaramiento del esófago, o sea, estimulan la peristalsis del esófago, entonces mejoran el aclaramiento, esa barrera de defensa que hablamos hoy, y facilitan el vaciamiento gástrico. Entonces, también impiden que permanezca durante más tiempo el alimento en el estómago y que no facilite el reflujo. Bueno, tras 4 a 8 semanas de tratamiento óptimo, ¿sí? Dosis adecuadas, que le hayan tomado bien, que lo tomen ayuno, que desayune a los 30 minutos, ¿sí? Que no lo suspenda, que no se olvide durante la mitad del mes. Si persisten estos, ver todas estas cosas, ¿sí? Adherencia, la dosis, la técnica de administración, ¿sí? Ver diagnósticos diferenciales, y ahí es cuando nos ponemos a escalar en el tratamiento. Si no responde al tratamiento óptimo, ¿sí? Nos verificamos, hablamos con la familia y se administró bien. Ahí empezamos por ahí a pedir estudios complementarios y descartar alguna otra patología, ¿sí? Que sea un reflujo secundario. Y bueno, nada, en los lactantes más pequeños con síntomas atípicos o de riesgo, como nada, disfagia, odinofagia, vómitos persistentes, ¿sí? Pérdida de peso, sangrado digestivo o anemia, ¿sí? Ahí también pedimos estudios para descartar causas secundarias de reflujo. La cirugía que hay para el reflujo gastroesofágico es el Nissen, ¿sí? Que básicamente es aumentar esta barrera antirreflujo que hablamos, ¿sí? Del ángulo de Is, de la cruz diafragmática, el esfínter esofágico inferior, aumentar esa presión
mediante un pliegue como cosa del estómago, ¿sí? ¿Qué sucede? En adultos se usa con más frecuencia, ¿sí? Ya la anatomía está resuelta. En pediatría, por ahí hay que tener cuidado en qué pacientes se le indican porque aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y muchas veces en el desarrollo de ellos se produce sintomatología parecida a una calasia, ¿sí? Así que bueno, nada, por ahí hay que ver la situación del paciente. En la mayoría de los pacientes que se hace esto, son pacientes con parálisis cerebral que van a requerir una alimentación por botón gástrico, entonces nada, no va a producir nunca síntomas de acalasia, ¿sí? Y va a impedir que refluya el alimento. Pero en pacientes que tenemos la posibilidad o la opción de alimentarlos por boca, hay que pensarlo con mucho cuidado. Bueno, nada, este es un resumencito de todo lo que estuvimos hablando. Y nada, después lo que no lo nombré son los protectores gástricos de contacto, ¿sí? Como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el sucralfato, ¿sí? Que muchas veces nos ayudan un montón en cuadros agudos o reflujos gastroesofágicos agudos por una gastroenteritis, ¿sí? Se usa mucho la milanta en pediatría, por no tener efectos adversos, ¿sí? No se absorben a nivel sistémico, actúan solo de contacto. Y el sucralfato lo indicamos muchas veces ya cuando está instaurado algún daño por reflujo, como una úlcera péptica, recubre por contacto e impide que siga teniendo contacto con la acidez. Bueno, y el algoritmo este lo encuentran en este consenso que les decía, que si no lo tienen se los paso, pero básicamente es todo lo que hablábamos. Toda la historia clínica, diferenciando la edad, ¿sí? Acá te lo diferencia en los lactantitos, ¿sí? Que tenemos signo de alarma, descartar 2 a la cabeza, medidas higiénico-dietéticas, posturales, la alimentación, esto es para mayores de 1 año. Después podemos hacer la supresión ácida por 4 a 8 semanas, ¿sí? Si hubo alguna mejoría, ahí podemos mantenerlo 8 semanas y nada, ir intentando algún destete con algún cambio de alimentación. Siempre eso a la cabeza también, ¿sí? Junto con el tratamiento farmacológico en los niños mayores, ajustar la dieta, ¿sí? Ultraprocesados, volcarnos a dieta más saludable. Y bueno, nada, sí. O sea, perdón que te interrumpa, porque eso a mí me interesa. Sí. Tenemos los pediatras una gran tendencia a la derivación inmediata. Ahí casi estableciendo claramente un nivel del pediatra y el especialista. O sea, el primer escalón farmacológico, medidor de la bomba de potasio 4 o 8 semanas, es del pediatra. Si eso fracasa, deriva al especialista. Que ahí sería una enfermedad por reflujo gastroesofágico que es resistente, refractaria al tratamiento. Sí. Pero bueno, nada, por eso con esto de la farmacocinética, la farmacodinamia de estos 2 medicamentos que los aplicamos, el omeprazol, la gran mayoría que llegan al consultorio lo toman de cualquier forma. En cualquier momento, 1 semana, lo suspenden y nada, y ahí puede generar más síntomas que mejoría. Y bueno, nada, una vez que lo derivan, ahí es cuando empezamos a descartar causas secundarias o lesiones por el reflujo. Bueno, en la pHmetría, una de las cosas que no les nombré es esta hipersensibilidad esofágica también, que a veces no es tan infrecuente. Se produce con un reflujo que no sea ácido, que se aclare rápidamente, los pacientes igual tengan síntomas, ¿sí? Es algo frecuente, pero bueno, nada, lleva a descartar causas secundarias y estudios más invasivos. Y en los lactantitos es esto de... Bueno, nada, cambia simplemente en hacer la dieta de exclusión que hablamos hoy, y luego de la dieta de exclusión
a la proteína de leche de vaca, vemos cómo continuar. Ahí ya empezaríamos a estudiarlo un poquitito más, ¿sí? Antes de colocarle los inhibidores de la bomba de protones, por ahí en un paciente menor de 1 año se realiza la pH impedanciometría, ¿sí? Sí. Para no colocar a un inhibidor. Eso. ¿Alguna pregunta? Sí, nada, es un tema que lo van a ver todo el tiempo, sí, es súper frecuente. Y nada, y por ahí, cuando empiezan a leer el consenso argentino desde el 2021, habla básicamente de este consenso del 2018, y nada, lo que deja siempre en claro es que son sugerencias, ¿sí? El algoritmo es un seguimiento, pero que no quita el criterio clínico, ¿sí? ¿Qué preferís vos, la práctica en menor de 6 meses con algo de reflujo que decidís empezar el alimento, suplementar con un arroz o algo así, o la leche antirreflujo? La leche antirreflujo. La leche antirreflujo, sí. Muestra beneficios. Sí, sí. A ver, no, lo que es importantísimo es, si yo tengo un paciente menor de 6 meses con reflujo gastroesofágico que está aumentando bien, la fórmula antirreflujo la pongo para tranquilidad de los padres. Si no tiene síntomas agregados, el nene duerme bien, está aumentando de peso, detalla bien, la verdad es que tranquiliza a los padres. Muchas veces tienen síntomas que son leves y la fórmula antirreflujo funciona, pero son poquitas las indicaciones. ¿Y empezar con nuestro arroz es algo correcto o es No. No, antes se usaba así, en arroz, bueno, algo como sántica, maicena se le ponía, no estamos indicando. ¿Sí? Ahí están las fórmulas esas antirreflujo, la verdad que son costosas, no son tanto más caras que una fórmula de inicio, las que son más caras son las de la alergia a la proteína de leche de vaca, pero sí, si es un paciente que viene creciendo bien, es más para tranquilidad de los padres. Muy bien. Y a veces lo ponemos en pacientes con esto de hipersensibilidad, así que por ahí presentan algún síntoma, algún malestar, pero que no produce lesión o sea, no es ácido el reflujo, no es lesión del esófago, ¿sí? Entonces por ahí está indicado en eso. Bueno, excelente. Gracias, Maxi. No, Muchas no. gracias. La próxima vez que te invitemos te vamos a molestar. Sí, Y siempre sale en la conversación la alergia a la proteína. Buen día, una consulta. ¿A partir de qué edad se puede empezar a medicar a un paciente que ya lo tratamos de un tratamiento higiénico y dietético, hicimos la prueba de la tolerancia a la alergia a la leche de vaca y no funciona, y vemos que el paciente no crece? ¿A partir de qué edad se puede medicar? ¿Medicar con omeprazol o con algún prokinético? Sí, No, a partir del mes de vida, o sea, por ahí no te va a dar el mes porque tenés que hacer 4 semanas para hacer el diagnóstico de la alergia a la proteína de leche de vaca, pero ya la medicación ya se puede usar. El tema, lo que yo decía, es que en nenitos menores lo que tratamos de hacer es un poquito más conservador con la medicación. Los prokinéticos aumentan el QT, ¿sí? Es infrecuente, pero lo producen, así que les hacemos controles reglados del QT con el cardiólogo. Y el omeprazol, o los inhibidores de la bomba de protones, tienen afectaciones en lo que es la microbiota intestinal, pueden producir diarrea, tienen sus efectos adversos, entonces intentamos estudiarlo previamente. Pero como edad para medicarlo, se puede medicar de entrada. muchas gracias. ¿Algo más? ¿Los que no están acá? No, yo por mi parte no, muchas gracias. Vale. Gracias, Maxi. No. Gracias que esperan el auditorio, ¿no? Sí. Está puteando. Tete. Chicos, no, gracias. Un lujo.